voy a detectar? Principalmente o al inicio, espacio de Traube ocupado, mate en el espacio de Traube. Porque si tú te vas a poner a pensar que el vaso, vas a empezar a palpar por acá y dices, no hay vaso crecido, eso es para enfermedades que van a estar pues con un paso muy grande y eso va a demorar en llegar. No todas las enfermedades tenemos una esplenomegalia a este nivel. La mayoría de veces el espacio de Traube ocupado o mate a la percusión del espacio de Traube es simplemente el primer y único hallazgo de esplenomegalia clínicamente que yo puedo identificar. ¿Perfecto? Entonces, miren, todo eso se lo voy a dejar ya como tarea. Es que ustedes van a darse cuenta que hay diferentes formas de poder identificar las maniobras de percusión y maniobras de palpación. Este tipo de hallazgos, ¿qué tipo de evidencia tiene de que realmente les sirve? Si yo veo un espacio, un Traube, por ejemplo, negativo, ¿puedo decir que no hay vaso crecido? Entonces, la idea es que tú puedas ver, primero, que con el 95% de confianza, algunos índices o ratios, ¿no?, te van a decir que el espacio de Traube realmente sí tiene una posibilidad de poder relacionarse, pero no siempre. Por eso es que si tú tienes una sospecha de que el paciente tiene esplenomegalia, por más que el espacio de Traube esté negativo, deberías también buscarlo por imagen. Y en cuanto a la percusión, la parte de la percusión, como en todo lo que es la parte semiológica, es tratar de diferenciar el espacio, o lo que es el sonoro, hipersonoro, mate, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago esto? El sonido se desplaza porque abajo hay hueco. Pero si tú haces esto, es casi no tan sonoro como este, porque se supone que aquí el grosor es mucho mayor, no hay ningún espacio hueco dentro, y por eso es que lo vas a sentir así. Es por lógica, si yo escucho mate es porque algo está ocupando un espacio debajo. Entonces, espacio de Traube ocupado o mate es esplenomegalia, ¿no? Si yo, por ejemplo, en el abdomen empiezo primero a hacer lo que es la parte de la palpación antihoraria, de aquí, en ese sentido, ¿no? Empezamos por estos cuadrantes y hacemos esto. La percusión va a ser igual. Y al momento de percutir, si yo encuentro una zona mate, voy a pensar que probablemente hay una masa ocupando ese espacio. Y lo que pasa incluso en el líquido, que es lo que tendría ese signo en la oleada, es justamente lo que yo voy a entender como mate a la presencia de líquido. Porque supone que el paciente, si tiene ascitis, voy a encontrarlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi paciente está, por ejemplo, en el cúbito dorsal y yo le empiezo a hacer una palpación acá, en el flanco izquierdo. Entonces, ¿yo cómo lo escucho? Mate. Ahora le digo, por favor, dóblese para allá. Y hace esto. En el cúbito dorsal derecho. Esto lo está dejando libre, ¿no? Porque mi lado derecho está ocupado en la cama. ¿Y qué pasa si percuto? ¿Estará mate? Ya no. ¿Sonoro? Sonoro. ¿Cómo se llama eso? Matidez desplazable. Se desplazó la matidez. Estaba mate, pero al momento de hacer esto ya no está mate. ¿Por qué no? Porque si es líquido, el líquido por gravedad se va a centrar. Entonces, si un paciente tiene matidez desplazable, ¿qué diagnóstico tiene? Ascitis. Ascitis. Si esa matidez no se desplazó, ¿qué palpaba? Una masa. Y probablemente sea un cáncer de colon. Entonces, es muy importante también el aprovechar esta característica de la matidez desplazable cuando estamos con líquido intraabdominal para diferenciar una ascitis, por ejemplo, de una masa, ¿no? Y también hay una técnica que, bueno, es más difícil para mí explicarles acá, pero de repente las de mi práctica sí les voy a decir, es porque también pueden hacer algo así con el estetoscopio. No sé si acá les he puesto algo. No, acá no les he puesto. Pero con el estetoscopio puedes hacer lo siguiente también. Es como que le haces un pequeño rascado al paciente del lado derecho del ombligo y escuchas con tu estetoscopio del lado izquierdo. Entonces vas a ver que por también el efecto del agua puedes ver cambios de sonido. Te hace ver también que tú puedes tener la manera desplazable de que estás con un paciente con ascitis, ¿ya? Entonces existen muchas formas de saber si el paciente tiene líquido o no. Entonces, por favor, chicos, que no me digan que se diagnostique ascitis con ecografía. Se hace con la palpación, con la percusión, con el examen físico. ¿Okay? Entonces, en este caso, miren lo que está haciendo el paciente. Cuando ustedes van a ver la técnica de percusión, porque esto de percusión van a aprender
cuando empiecen a ver, por ejemplo, pacientes en neumo o incluso en general, la idea es que tu mano dominante se empiece a apoyar sobre la otra mano que no es la dominante. Entonces la palpación, o mejor dicho, la percusión se hace sobre el dedo y es como tienes que ser. Solamente es un movimiento de muñeca, no tienes que mover todo el brazo, solamente es un movimiento de muñeca. Y lo tienes que hacer sobre uno de tus dedos. O lo puedes hacer sobre la base del piano, pero generalmente sobre el dedo medio. Entonces, si tú ves algo como esto, ¿qué sonido es este? Sonoro. Sonoro, ¿no? Sonoro. Y acá cuerpo, por eso es que vas a escuchar sonoro. Cuando lo hacíamos allá, se escuchaba mate. Entonces, ese tipo de diferencias se tienen que hacer. Ahora, cuando hice medicina interna el 2 de mayo, porque hice semiología en Loaiza, un maestro realmente, que es el doctor Yarizueka, me acuerdo que me dijo, o me decía, hay que practicar, y para hacerte más mucho, me dice, cógete una frazada así en tu cama, y debajo pon diferentes tipos de frutas. Mango, maracuyá, fresa, ¿sabes? Frutas diferentes. Y simplemente lo que tratas de hacer es cubrirlas todas con una frazada y trata tú de empezar a palpar. Y trata más o menos de saber qué fruta estás cogiendo solamente con la mano. Porque de alguna manera algo que se ha perdido bastante es de que esperas que la imagen te lo dé todo. Y cuando tú tienes un paciente, lo más difícil es determinar qué medidas tiene lo que estás palpando. A ver, palpa, ¿qué palpas? Algo palpa. ¿Ya qué dimensiones tiene? No sé, pero algo palpa. Pero ¿cuánto palpas? ¿1 centímetro, 2 centímetros? ¿Tiene 10 centímetros? Entonces, la idea es que este tipo de cosas se adiestran, tienen que adiestrarse, así como el observar se adiestra, tienes que acostumbrarte a palpar. Si no palpas, si no escuchas, entonces no vas a tener práctica, ¿sí? Entonces tienes que tratar de acostumbrarte a que tus dedos también tengan mayor información sensorial. Yo comprar mis frutos. La exploración renal. La exploración renal también es importante porque, a ver, en la parte de la exploración renal, mucho de lo que ustedes van a aprender es el famoso puño de percusión. Normalmente en la parte baja también de la región costal posterior se van a encontrar a este nivel los riñones. Perfecto. Ahora, en este caso lo importante es que cuando tienes un tipo de inflamación a nivel de los tejidos perirenales, al momento de que tú le palpas al paciente o le haces un pequeño golpe, al paciente le va a doler. Entonces, cuando el paciente tiene un dolor para la observación, es así, ¿eh? Es algo, si te das cuenta, no duele, ¿no? Entonces, si a este pequeño estímulo le da un pequeño golpe en esta región, puño percusión lumbar derecho negativo, ¿no? Pero a un paciente, por ejemplo, que tiene pielonefritis aguda, en la cual es una infección urinaria alta con un proceso inflamatorio de los tejidos incluso renales o perirenales, la grasa perirenal es la que va a estar inflamada. Haces esto, no me puede, te duele muchísimo. Y hay algunos muchachos que también son palomillas, porque te dieron un golpezazo y al de 85 años, puño de percusión, lumbar positivo. Entonces tiene que ser muy delicado, ¿ya? Porque esto así no debería doler al mínimo estímulo, pero al paciente que tiene inflamación renal se le va a doler, ¿ya? Y lo otro es, esto que ustedes ven acá es una palpación bimanual. Para poder examinar el riñón, tengo que tener un examen bimanual. En este caso está del lado derecho del examinador, mejor dicho, del paciente. El examinador está al lado derecho del paciente. Con la mano izquierda, por ejemplo, la ponen debajo del paciente, más o menos en la región lumbar derecha. Y con la mano derecha lo que están haciendo es, ¿a nivel de dónde? Flanco. Dijimos que el flanco suele estar, por ejemplo, uréter, y casi por encima, casi del límite del flanco del pulmón derecho está el riñón. Entonces, la idea es que como el riñón se encuentra en el retroperitoneo, con esta palpación bimanual lo que trata es como que de empujar el riñón hacia arriba y con la mano derecha tratar también de llevarlo hacia abajo, como que contener el riñón. Y lo palpas de una mejor manera. Con una palpación bimanual de esta manera, tú puedes, por ejemplo, identificar masas a nivel renal. Cáncer renal,
Hay unos pacientes que tienen un tumor, conocido es el tumor de Wilms, que es un tumor también que tienen los pacientes que pueden tenerlo congénitamente y tener más tiempo. Otro, enfermedad poliquística renal. Pacientes que tienen esa triada, ¿no? Hipertensión arterial o cefalea, dolor lumbar y hematuria. Diagnóstico, poliquistosis renal, que tienen más quistes de riñón. Y prácticamente cuando haces esta palpación manual puedes palpar un riñón totalmente amorfo, con la gran cantidad de quistes que tiene, ¿no? Esta palpación manual para, por ejemplo, ver el riñón derecho. En el caso del riñón izquierdo, lo puedes también evaluar de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, siempre del lado derecho del paciente, solamente que ahora vas a coger con tu mano izquierda la parte posterior y vas a hacer la misma maniobra. A eso se llama como maniobra de peloteo o también la maniobra de la palpación bimanual, ¿sí? En la parte de lo que es la región inguinal también es sumamente importante encontrar varias cosas. Sobre todo saben que la cadena inguinal, ganglionar. Ahora, esto de acá es un recuento anatómico. Tenemos la espina iliaca anterosuperior y tenemos, por ejemplo, lo que sería esta región, que es la región inguinal. Se sigue principalmente por el ligamento inguinal y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que sale lo que sería la arteria y la vena femoral, ¿sí? Tenemos el anillo inguinal y esto es el cordón espermático. ¿Por qué esta parte es importante? Porque me permite también identificar, por ejemplo, ganglios. Cuando yo veo a un paciente o evalúo, por ejemplo, el sistema linfático, ¿yo llevo el sistema linfático? Lo van a llevar, ¿no? Ya. Cuando vean, por ejemplo, el sistema linfático y un paciente tenga ganglios y examine, puede que haya pacientes que tengan ganglios en todo el cuerpo. Eso, por ejemplo, entra en un síndrome que se llama un síndrome de se llama linfoadenomegalia o un síndrome linfoproliferativo. Entonces quiere decir que el paciente tiene ganglios por todos lados. ¿Por qué será que tenga ganglios por todos lados aumentados de tamaño? Se ve, por ejemplo, mucho en pacientes con linfomas. Pero no es solamente crecimientos ganglionares únicos en alguna parte del cuerpo. Si un paciente, por ejemplo, tiene baja de peso y tiene de repente de forma abrupta un crecimiento ganglionar en el lado izquierdo, por ejemplo, un ganglio izquierdo único puede ser una metástasis ganglionar de un cáncer de canal anal. O sea, un paciente que tiene un cáncer en el canal anal o un tumor en el canal anal, de repente no lo nota, solamente siente que es un hemorroides y de repente tiene un crecimiento ganglionar. ¿Qué ha pasado? Ese cáncer ya ha hecho metástasis. Y pregunta muy interesante que fue formulada en una pregunta del presidente médico de 2015 por ahí, que decía, ¿no? Ganglio aislado en región inguinal izquierda es sugerente de metástasis de cáncer de canal anal. Entonces también recuerden que los ganglios te pueden dar información de metástasis de algunos primarios o también para algunas enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por ejemplo, van a ver han llevado de repente microbiología, pero van a llevar la infectología, hay muchos que te pueden dar también ganglios inguinales localizados, ¿no? Chancroide, chancro y otros más, ¿no? También puede ser que un paciente al momento de evaluar la región inguinal pueda de repente ver, aparte de algunas tumoraciones, algunos dolores o incluso algunas protrusiones. Al paciente te vaya a decir, doctor, me duele, lo ves y no ves nada. A ver, dices, señor, empuje, hace como una presión negativa, empuja y ahí recién se va una protrusión en este lado. ¿Qué tiene? Una hernia inguinal. Entonces, de esto de repente no voy a hacer mayor detalle porque eso lo van a ver en cirugía. Pero de todas maneras es importante que ustedes puedan saber que existen también muchas patologías que pueden darse dependiendo de lo que yo puedo observar en la región inguinal. Y acá tienen prácticamente todas las causas que ustedes pueden encontrar de una tumefación palpable. Por ejemplo, puede ser también un testículo no descendido, que también tranquilamente puede ser algo que se pueda observar. En la exploración rectal no hay nada como hacerlo, pero cuando ustedes estén en gastro, tienen que hacer un tacto rectal. Tranquilos, con guante obviamente. Pero tienen que hacer sí o sí un tacto rectal. ¿Por qué? Porque el tacto rectal puede dar mucha información. Por ejemplo, ¿qué patologías o qué enfermedades podría evaluar con un tacto rectal? En la próstata, ¿no? Cáncer de próstata, totalmente, ¿no? Si la veo pétrea, dura, con nodulaciones, amorfa, una alta sospecha de cáncer de próstata. ¿Qué otra patología yo podría ver o evaluar con un tacto rectal?
hemorragia digestiva. Sí, sí. Doctor, tengo un Bajo. paciente que tiene una hemorragia digestiva y te dice, tiene una deposición que dijo que era color negro, pero era negro, señor, negro como lo habría con café, o era marrón oscuro. Entre marrón y negro, pero entonces tenemos siempre esa duda, si será o no será. ¿Qué haces? Tacto rectal. Tacto rectal. Con tu guante, silocaína en gel, lo que vas a hacer es, idealmente al paciente ponerlo en una posición fetal que se encuentre del fluido dorsal izquierdo, y tú como vas a estar del lado derecho, lo que vas a hacer es ingresar así, ¿no? Y después de que tú ingreses así, lo que vas a hacer es esto, es como ingresar y girar para hacer toda la palpación. Tu mano va a terminar así, pero tienes que ingresar de esta manera. Y lo que vas a hacer al momento de que hagas el tacto rectal es también, por ejemplo, en el caso de una hemorragia digestiva, evaluar primero si llega una masa. Si no encuentras ninguna masa, lo otro que vas a tratar de ver es el famoso signo del dedo de guante. ¿En qué consiste? Que si un paciente ha tenido una hemorragia digestiva, vas a encontrar restos de la membrana en tu dedo. Entonces, cuando tú ves una historia clínica, de repente vas a ver lo que dice tacto rectal, dedo de guante negativo. ¿Qué significa? Que no ha habido restos de melena en el dedo y que probablemente la posibilidad de que eso haya sido una hemorragia digestiva alta es baja, ¿no? Y obviamente este tipo de examen anatómico, ¿para qué? Para poder ver qué es lo que hace palpar. En el caso del varón, cuando haces esta palpación, ¿para qué es? ¿Qué hay acá? La próstata. Esta muesca que parece aquí La próstata. es la próstata, ¿no? Y en el caso de la mujer, No hay nada. vas a tener el útero por aquí. Entonces es importante que también hagas el tacto rectal al menos en pacientes que tengan sospecha de un crecimiento prostático y sobre todo si quieres sospechar, o mejor dicho, si sospechas de un cáncer de próstata. Pero como les digo, es importante que lo hagan esto mejor con su docente de forma presencial para que nunca se puedan olvidar. El esquema aquí es mucho más complejo. Y en la exploración ginecológica pues pueden ver bastantes tipos de cosas, ¿no? Desde un absceso de Bartolino, que pueden ver en damas, que va a venir a con fiebre y con una tumefacción en uno de los labios mayores, ¿no? Hasta un prolapso. Un prolapso, por ejemplo, uterino. Antecedente de la mujer, antecedente de la señora, multigesta, múltiples partos vaginales, que es justamente el factor de riesgo más importante, la multiparidad y el hecho de haber tenido partos eutóxicos para tener, por ejemplo, un prolapso uterino. Claro. Y en el caso de los, por ejemplo, el prolapso rectal, puede ocurrir lo mismo con el recto, por aquí, por el recto. ¿Qué pasa con pacientes que pueden tener un prolapso rectal? Y si ves un montón de pequeños gusanitos. ¿Oxíoros? Diagnóstico. ¿Oxíoros? El oxígeno no te suele dar prolapso rectal. Ah, y entonces, ¿Ascari? Ya digo parásito. Sí. Trichuris pichura. Ah, trichuris. Ya prolapso rectal. También son pequeños. Ya, perdón. Ahora, ¿a qué igual les traigo esto, chicos? Eso lo van a ver en ginecología, pero hasta que sea ginecología lo que van a ver, pueden encontrar que se pueden salir masas de aquí, pueden encontrar, como les digo, algunas tumefacciones o abscesos. Entonces, este tipo de anatomía es importante que ustedes la recuerden, ¿no? Clítoris, labio mayor, labios menores. En esta región, que es la región perineal, es importantísimo, sobre todo en diabéticos. Porque existe, por ejemplo, una gangrena que se llama la gangrena de Fournier. 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 Y la gangrena de Fournier es que justamente en esta zona de la región perineal existe una pequeña ulceración del paciente diabético que se contamina rápidamente con gérmenes de ahí y empieza a causar como una fascitis necrosizante, es decir, una infección que va hasta planos musculares, pero de esta región, y que es realmente muy peligrosa. Un paciente con gangrena de Fournier, tanto varón como mujer, puede morir. Entonces, en todo paciente que tenga algún tipo de ulceración infectada en la región perineal, hay que preguntar si es diabético. Y la gangrena de Fournier es una sospecha alta. Y obviamente, como les vuelvo a repetir, ¿tenemos que conocer anatomía? Sí. Sí tenemos que conocer anatomía, porque si no conozco el reparo anatómico no voy a saber de lo que estoy hablando. Eso es importante. En semiología, bastante importante, sobre todo en el momento de la exploración.
Y porque también cuando se hace, por ejemplo, el tacto vaginal, en el caso de una pero eso no lo van a hacer aquí, a menos que sea muy meritorio hacerlo con sus docentes, es para obviamente palpar anexos que pueden también permitir incluso identificar algún tipo de neoplasia. Pero la única forma de poder identificar eso es salir del reparo anatómico. ¿Sí? Y bueno, como les digo, es más que nada eso para que puedan observar que también cuando ustedes hagan el tacto vaginal, algunos que en ginecología sobre todo, van a identificar maneras de poder identificar si tengo lesiones propias de trompa, propias de ovarios o propias de útero, sobre todo para las neoplasias. Pero no solamente para eso, porque existe por ejemplo una enfermedad llamada enfermedad pélvica inflamatoria, en la cual existe un proceso infeccioso por gonorrea, por clamidia, en la que el paciente o la mujer va a tener dolor a la palpación de los anexos, ¿no? Y esto es prácticamente todo lo que ustedes van a ver en cuanto a la exploración ginecológica y las características del dolor pélvico. Entonces pueden tener un dolor que puede ser solamente de origen uterino, otro de ovario, otro que incluso puedes palpar o identificar adhesiones pélvicas en procesos infecciosos, o lo que se conoce como endometriosis, que son patologías ginecológicas, lo van a llevar en ginecología. Pero de todas maneras igual era parte de lo que era la parte semiológica. Y la exploración genital masculina igual conocer la parte de la anatomía y sobre todo en la parte de semiología identificar mucho la palpación del equilibrio y del escroto. ¿Por qué? Por ejemplo, en tuberculosis hay una forma de tuberculosis llamada orquiepididimitis tuberculosa, que típicamente cuando tú palpas los testículos de un paciente, el testículo que tenga la tuberculosis va a dar un signo que se llama el signo del rosario. O sea, las bolitas salían en su rosario y tú veías que era como que una pelotita, la liguita, pelotita, la liguita. Eso tú lo encuentras en el cordón espermático. Y si tú, perdón, en el epidídimo, y si tú identificas eso como un epidídimo arrosariado, entonces en un paciente que haya podido, por ejemplo, tener un incremento del testículo bilateral, o sea, de un solo lado, y le sumas baja de peso, le sumas sudoración nocturna, entonces es una tuberculosis urogenital. Epididimitis se le llama, ¿no? Inflamación del epidídimo, pero de origen tuberculoso. Entonces, la idea es que tú puedes encontrar diferentes patologías en cuanto a la exploración genital masculina. Es normal, puedes tener un hidrocelio, algo que se puede ver sobre todo en recién nacidos, una espermatocelia igual, paciente que viene con un dolor intenso en el testículo derecho, lo ves equimótico, con cambio de coloración. ¿Qué será? Un varicocele o una torsión testicular. De repente tuvo se empezó a enrollar de manera patogénica la parte vascular que liga los, ¿cómo se llama?, los testículos, y te da justamente una torsión testicular, que obviamente tiene el riesgo de perder los testículos o el testículo afecto si es que no se maneja a tiempo. Y miren, por ejemplo, hay muchos pacientes en piso que van a ver de repente con esto, que tienen cirrosis, que tienen insuficiencia cardíaca y están súper edematosos. Y recuerden que la hipervoluminemia disminuye la presión oncótica y eso causa de que haya siempre un trasudado, ¿verdad? Entonces miren este edema escrotal, que se puede ver, por ejemplo, mucho en pacientes que tienen síndrome nefrótico. Tienen un edema que empieza a aparecer de la parte inferior, asciende y prácticamente también se caracteriza por tener un edema escrotal importante. Entonces, si ustedes, por ejemplo, lo ponen en un lugar donde hay baja luz y ponen su linterna, van a identificar totalmente la diferencia entre la parte líquida y la parte del testículo en sí, ¿no? Entonces, aquí hay un acortamiento del cordón, se inflama prácticamente la zona externa y obviamente esto necesita una exploración rápida, ¿no? Así también tranquilamente se puede ver un paciente que tiene retracción del testículo. Igual en la parte genital, ver de alguna manera todos los diferenciales. Cuando digo diagnóstico diferencial me refiero a todas las posibilidades diagnósticas, y esto finalmente es lo que tiene que ver la exploración genital masculina. Es la forma como se palpa el epidídimo, ¿no? Y te sirve justamente para poder identificar esta parte, ¿no? O también se palpa de esta manera, la palpación del testículo. Algunos también hacen una palpación en la que, si este es el pene, los testículos están acá, entras así y empiezas a explorar ambos testículos. ¿Y por qué es importante eso? Porque también en algunos adultos jóvenes puede haber presencia de cáncer testicular, los seminomas, que pueden ser metastásicos, y si no lo identificas a tiempo, un paciente podría tener un cáncer metastásico condenado a morir
cuando pudieron haber extirpado un testículo. Entonces, eso sí también sería bueno que lo hagan en sus prácticas generales, ¿no? Bueno, chicos, es una frase que a mí siempre me gusta del maestro Amandayo que dice: vivir en un país subdesarrollado no implica necesariamente pensar como uno. Entonces, hay un problema que tenemos nosotros a veces, ¿no? Como estamos en Perú y cogemos un libro americano, que prácticamente muchos de los libros que leemos, ¿a eso para qué voy a leer? Si acá no hay eso. Primero, sí hay, solo que tú no lo ves. ¿Por qué? Porque estás en tu clínico. Pero de repente haces un, no sé, de repente trabajas en un hospital grande, piensas en grande, y de repente vas afuera. De repente trabajas en Estados Unidos.